Jóvenes, tengan ustedes una cordial tarde. Bienvenidos nuevamente por este medio, como quien dice, al canal de YouTube de tu profesor Hugo Camones. En esta oportunidad, para continuar trabajando con el curso de literatura. Tenemos que continuar con nuestras clases, chicos. No tenemos que parar, ya que prácticamente ustedes están a puertas de culminar el año escolar, ¿no? Entonces, en primer lugar, quiero dar las gracias a Dios, al Todopoderoso, porque eso es lo que siempre primero debemos hacer, ¿verdad? Agradecer a Dios sobre todas las cosas y algo muy importante por darnos la vida, ¿no? Salud, fuerza, energía para continuar en este nuevo proceso, ¿no? En este nuevo camino que estamos. A la vez también mencionarles que se les extraña un montón, ¿verdad? Se les extraña un montón. Y también enviar el saludo correspondiente a sus padres, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, con todo eso, y también acatar las indicaciones, lavarse las manos constantemente, bañarse, si por ahí hiciste un mandado de tu mamá o de tu papá al mercado, todo con, ¿cómo se dice esto? Con la precaución correspondiente, llegar a tu casa, lavarte las manos, sacarte la ropa y bueno, ya tú sabes todas las indicaciones, de eso siempre hay que cumplir. Bueno, vamos con nuestra clase de literatura. Estamos desarrollando el curso de literatura en esta ocasión con los temas de literatura peruana. Teniendo en cuenta que al hablar de literatura peruana estamos hablando todo el proceso histórico, todas las manifestaciones culturales que se desarrollaron obviamente en nuestro país. Si hablamos de literatura universal, hablamos de la literatura a nivel de todo el mundo, ¿no? En este caso solamente estamos tocando lo que es nuestro país. Y ya hemos estado viendo todo lo concerniente a lo que es pues la literatura incaica, la literatura de la conquista, la literatura de la colonia, ¿no? O llamado también virreinal. Ahora lo que vamos a hablar es sobre la literatura o la época de la emancipación o la literatura de la emancipación. Cuando hablamos de emancipación, obviamente vamos a hablar, vamos a hablar de la libertad, de la independencia. ¿Recuerdan ustedes que hablábamos y decíamos de que cuando llegaron los españoles acá a nuestro país, ellos se apoderaron de todo lo nuestro, ellos trajeron todas sus costumbres, prácticamente nosotros teníamos que recibir, heredar y ser dependientes de ello, ¿no? Y eso lo hemos visto más claro en la época colonial, cuando empezaron a llegar los virreyes. Nosotros teníamos que acatar y obedecer lo que ellos nos decían, teníamos que estar sometidos a duros trabajos, esclavizados, prácticamente hubo de todo, explotación, ¿no? Un trabajo duro y que en muchas oportunidades o muchas veces estos indígenas trabajaban de sol a sol, incluso hasta no comían, ¿no? Y todo esto porque este español tenía que enriquecerse. Y tanto así, ya prácticamente los indígenas estaban cansados de los abusos, del maltrato, y lo que ellos querían era la libertad. Y prácticamente se dio, ¿no? Se dio la emancipación, pero fue un proceso, un largo proceso. Imagínate, desde 1532 hasta el año 1824, inclusive 25, un largo proceso de buscar nuestra independencia. Y dentro de esta historia, tuvo también manifestaciones literarias, aunque dice que en la parte de literatura no fue muy abundante ni muy elaborada. ¿Por qué? Porque casi la mayor parte era historia, ¿no? Dice que el fervor de la época lo que quería o lo que exigía era el cumplimiento de varias tareas,
¿no? Dentro de esas tareas estuvo también la literatura, estaba la acción política, el periodismo, la educación y la oratoria, y sobre todo la parte política, ¿no? Porque todo es política. A partir de ese entonces, desde la llegada de los virreyes a nuestro país, todo era parte política, todo era pues a conveniencia, hasta la fecha todo es a conveniencia. Por ejemplo, nosotros vemos a diario las noticias que el Estado está, por esta pandemia, está haciendo llegar ayuda económicamente, ¿no? Económica o con los víveres, qué sé yo, pero en realidad a muchas familias que realmente lo necesitan no está llegando esta ayuda. Solamente para los que tal vez por ahí, por los contaditos, por ahí, como quien dice, ¿no? Y estoy seguro que cuando estas municipalidades, porque el gobierno ha dado dinero a la municipalidad y la municipalidad tenía que encargarse de repartir a todas sus zonas donde están las zonas más alejadas, las zonas más pobres, ¿no? Estoy seguro que esta municipalidad no ha llegado o no ha hecho llegar este dinero de por medio. ¿Y qué pasa con ese dinero? Obviamente, no sé si será, es mi punto de vista, jóvenes, es mi punto de vista, el 50% se le queda a la municipalidad, puede ser, y el resto solamente a la gente ahí a su conveniencia, cosa que eso está mal, ¿no? Y eso es parte de política, y eso viene desde muchos años atrás. Entonces, en este caso, ya nosotros buscábamos la independencia de nuestro país, muchos próceres, ¿no? En este caso hubo próceres y precursores que lucharon por nuestra patria, por buscar nuestra independencia. Uno de ellos fue Túpac Amaru II, que se rebeló contra los españoles. Les dijo, pues, no, que por qué motivo ya se está haciendo este maltrato, esta explotación, porque recuerden ustedes en historia que Túpac Amaru II es hijo pues de un español y una indígena. Él era un mestizo. Él estaba a favor de los españoles, ¿no? Bueno, nació, creció en los españoles, incluso se fue a España a estudiar. Y cuando él regresa, él observa, ¿no? La explotación a los indígenas, el castigo brutal que se les daba, y por ello él se rebela contra, ¿no? Contra sus compatriotas también vamos a decir, porque por su sangre corrían, pues, o por sus venas corrían la sangre incásica y la sangre española, ¿no? Entonces él se va a reclamar y le dice, pues, no, que ya es suficiente y basta con esto, basta del maltrato. Y los españoles, obviamente, no quisieron escucharlo, ¿no? Le dijeron, no, si tú estás con nosotros, estás con ellos. Y obviamente a Túpac Amaru prefería estar con los indígenas, ¿no? Donde se vivía pues una vida feliz, pero en ese entonces explotado, maltratado, pisoteado. Y es así como pues los próceres y los precursores, ¿no? Vamos a decir que Túpac Amaru fue un prócer, porque dice que qué cosa es un prócer y un precursor. Vamos a detenernos acá. La diferencia entre prócer y precursor, seguramente esto lo has escuchado en los libros de historia o lo has escuchado tal vez al ver una película de historia o qué sé yo, ¿no? O en un libro lo has leído, próceres y precursores. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos términos? Pues yo te voy a decir para que lo tengas en cuenta y si es posible lo anotas. Dice que prócer es aquel persona o aquella persona que lucha con armas, o sea, coge su arma, no sé, un palo, una lanza, qué sé yo, para enfrentarse contra el enemigo en búsqueda de su libertad. Ese es un prócer. Repito, un prócer es aquel que lucha por tener la libertad con armas, ¿ya? Y precursor es lo contrario. Precursor es aquel que defiende una doctrina, un ideal, o sea, su pensamiento. Él va a luchar con su inteligencia, ¿no? En este caso vamos a tener, por ejemplo, acá muchos de ellos, o sea, prácticamente todos ellos, ¿no? José Baquijano y Carrillo, Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, José Mariano de la Ribagüero, José Joaquín de Olmedo, incluso hasta Mariano Melgar.
todos ellos han sido precursores, porque ellos lucharon con su inteligencia, ¿no? Por medio de las redacciones, por medio de hacer estrategias, cómo y de qué manera derrotamos a los españoles. Mientras que del otro bando, los próceres eran con armas, ¿no? ¡Ah, luchar, esto que el otro! Esos eran los próceres. Entonces, dice, muchos de estos próceres también quizás improvisaron en la parte de ser como unos escritores, tal vez al escribir una carta, ¿no? Que en ese entonces se le llamaban los panfletos. Óyelo bien, los panfletos. Dice que acá lo que se manejó, el género literario era el género lírico y la parte del periodismo. Y dentro del periodismo estaban los panfletos, ¿no? Unas pequeñas redacciones, así como cuando usted va por la calle y le entregan unos volantes, de igual forma, para ellos eran llamados panfletos, hoy en la actualidad llamados volantes. Entonces en esos panfletos se hacían esas escrituras para poder ver que se haga la libertad. Y en ese entonces empezaron a buscar la libertad de una manera clandestina, de una manera escondida. Shh, que nadie se dé cuenta, ¿no? Que nadie se dé cuenta, a escondidas. Y muchos escritores también terminaron siendo héroes, como por ejemplo Mariano Melgar. Mariano Melgar se unió al ejército de Pumacahua, ¿no? Y participó en la batalla de Humachil, en Puno. Y es ahí donde él muere pues fusilado, ¿no? Mira, de escritor a ser un héroe de la historia. Y así la historia tiene pues un sinnúmero de narraciones para poder nosotros enterarnos cómo ha sido el proceso de toda nuestra historia desde que empezó. Porque cuando esto termina, ya empieza otra época. Acá estamos en la época de la emancipación. Cuando termina esto, ya empieza la época de la república, ya empieza la democracia, ya empieza ya la elección de los presidentes, ¿no? Esto empieza pues en el año 1827. Pues bien, vamos a ver con todo lo que has escuchado, vamos a ver acá, dice, época de la emancipación. Dice, esta época se inicia con el levantamiento de Túpac Amaru II en el año 1780. Eso significa que acá estamos más o menos ya finalizando el siglo XVIII. O sea, eso significa que la época de la emancipación, dice, ¿no? Acá dice, abarca los siglos XVIII, XIX, de 1780 a 1826. Porque ya en 1827 se da otra etapa que es la etapa republicana o la época republicana. Y en 1780 es donde Túpac Amaru empieza a hacer el levantamiento para dar la libertad. Ah, ¿eso qué significa? Que la época de la emancipación o la literatura de la emancipación se va a dar inicio con el primer grito de libertad. ¿Quién dio el primer grito de libertad? Túpac Amaru II. Muy bien. Dice, en 1790 nace Mariano Melgar, el máximo representante de la literatura de la emancipación. El máximo. Obviamente están también ellos, pero el máximo es Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Él es quizás el que más representó en la parte de literatura por escribir sus poemas, ¿no? Sus odas, sus sonetos, sus elegías, sus fábulas. Mira, sus fábulas. Por ahí con una tarita me vas a buscar y me lo vas a enviar como foto. Esta fábula que es El cantero y el asno. Y tú vas a analizarlo. ¿De qué trata esta fábula? ¿Qué nos da a entender Mariano Melgar con esta fábula? Teniendo en cuenta que los mejores fabulistas se dio en la época del neoclasicismo. Y por acá no sé por dónde dice,
Mira, dice por acá influencia neoclásica. ¿Eso qué significa? Que los de la época de la emancipación tomaron como modelo a los neoclasicistas, a Francia, porque dice que Francia en ese entonces, siglo XVIII, empezó a educar a su pueblo, a educar a su gente por medio de fábulas. Eso desarrollamos el año pasado. Por medio de fábulas empezaron a enseñar a su gente. Y tomando en cuenta los franceses al gran fabulista Esopo, ¿no? Un gran fabulista griego. Entonces, acá también utilizaron las fábulas y Mariano Melgar es quien hace uso de esta fábula. Acuérdense, el cantero y el asno. Usted busca esa fábula, lo escribe en un papel bond y con su análisis, ¿no? Con qué te da a entender y me lo envías, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo lo analizas. A ver, usted en qué ha entendido, qué quiere decir Mariano Melgar con esa fábula. ¿Qué es lo que nos trata de decir? ¿Qué es lo que te trata de enseñar Mariano Melgar con esa fábula? Dice por acá, en 1811 se editan los diarios El Peruano y El Comercio. Mira, en 1811, cuando ya antes de ello estaba el famoso diario llamado El Mercurio Peruano, ¿no? Antes de El Peruano y El Comercio ya estaba El Mercurio Peruano, uno de los máximos diarios de ese entonces, que dice acá, El Mercurio Peruano apareció en 1791, mira, como vocero de la Sociedad Amantes del País. ¿Qué cosa era Sociedad Amantes del País? Dice que reunía a los intelectuales preocupados por el futuro del Perú. Esta Sociedad Amantes del País era un grupo, ¿no? Era un grupo de intelectuales. ¿Quiénes eran ese grupo de intelectuales? Obviamente tus señores que estaban ahí. Y ellos eran los que tal vez daban sus anotaciones, daban sus puntos de vista para que fueran publicadas en el Mercurio Peruano. Y no solamente fue suficiente con este Mercurio Peruano, también dijeron vamos a crear otros periódicos más, otros diarios más. Y por ende se dio El Peruano y El Comercio. Mira tú, desde qué año tenemos a estos periódicos que hoy en la fecha pues sigue circulando, ¿no? Uno de los mejores periódicos. O vamos a decir que El Peruano, no cualquiera lo compra El Peruano, ¿no? El Peruano es un diario, hoy en la actualidad, es un diario del Estado, es un diario del gobierno, es un diario donde pues se anota o se escribe todas las leyes, ¿no? Todos los decretos, ¿no? Cualquier decreto que haya, por ejemplo, este decreto de emergencia que nosotros estamos, ¿no? Por esta pandemia, ¿no? Está publicada en el diario del Peruano, ahí se publica, lo que dice el presidente, ahí se publica, lo que dicen los ministros, ahí se publica, todo lo que es la parte de economía, política, educación, ¿no? Están publicadas acá en el Peruano. Y El Comercio también es casi parecido al peruano, pero acá ya es más ya cultural, ya es más ya para el pueblo, ¿no? En 1815 se producen dos batallas, la batalla de Junín y la batalla de Ayacucho, que estas dos batallas tienen que ver mucho para nuestra independencia, ¿no? Y es así que con la batalla de Ayacucho es donde se da ya prácticamente nuestra libertad y luego se da la proclamación de la independencia y todo ello. Va acá, dice, en el año 1821 se firma el Acta de Independencia, o sea, después de estas batallas desarrolladas, en 1821 ya conjuntamente con don José de San Martín, mira que don José de San Martín ya vino y servidito, pues, ¿no? Con lo que hizo Tupac Amaru, porque lo que hizo Tupac Amaru, pues, fue algo para poder sacarse el sombrero y decirle muchas gracias a Tupac Amaru, ¿no? Porque él fue el primero en rebelarse para la libertad. Incluso no le importó ni su familia. Delante de ellos mataron a su esposa, ¿no? A Micaela Bastidas, a sus hijos, a todos sus parientes, a sus familiares, le sacaron la lengua, le cortaron la oreja, le cortaron
prácticamente torturaron a su familia delante de él. Y él siempre decía, pues no, que yo estoy con los indígenas en lugar de estar con ustedes, los opresores, no los que esclavizan, los que maltratan, yo estoy a favor de los indios. Y murió en su ley, él murió descuartizado, ni 4 caballos lo pudieron matar, mira tú. Y todo ese proceso, don José de San Martín viene de Argentina para poder proclamar nuestra independencia, mira tú. Y después de haberse firmado esta acta en julio de 1821, ahí nomás, ¿no? El 28 de julio se proclama la independencia, donde San Martín dice, ¿no? Desde este momento el Perú es libre e independiente por la libertad, lo voy a bueno. Pero esto ya estaba servidito, bárbaro. En 1825 los españoles regresan a España, el último virrey fue La Serna. Ahí está. En 1821, no es que ahí terminó todo, no es que ahí ya los españoles ya fueron, ¿no? No, esto tuvo otro proceso, un proceso de que ya ir sacándoles poquito a poquito, hasta que en el año 1824 ya fuimos libres, ya así totalmente. 1825 ya total. Y en 1826, acá en nuestro país hubo caos, hubo desorden, porque ves que se fueron los españoles, ves que se fueron los virreyes, el último virrey fue La Serna. Entonces, nuestro país como que quedó un poco desorganizado, no un poco, sino totalmente desorganizado, bárbaro, porque ya teníamos que empezar otra vida, ¿no? Otra cultura, no tal vez, sino decir otra vida, sí podría decirse. Porque ya no había pues alguien quien comande esto. No se fue el virrey, el último virrey ya no estaba, el líder, la cabeza de todo esto. Entonces, ¿qué sucedió? Todo el mundo quería ordenar, todo el mundo quería mandar. Entonces lo que hicieron es, por grupos, buscar un líder, un caudillo. Acá empezaron a salir los caudillos, los líderes de grupo, ¿no? A ver, ¿quién maneja un grupo determinado de personas? El quien organiza, el quien lidera, el quien explica, el quien orienta, ¿no? A ese se le llamaba el caudillo. Y todos caminaban detrás de su caudillo. Y no solamente hubo un caudillo, hubo un montón de caudillos, porque ves que solamente manejaban un grupo, es decir, como si tendríamos pues un caudillo acá en el Blas Pascal, un caudillo en todo lo que es Oquendo, ¿no? Otro caudillo en Ventaní, otro caudillo y así. O sea, un caudillo tenía que ordenar esto. Y tal es así al punto de que dijeron, pues bueno, no, acá no estamos marchando bien y por lo tanto tiene que empezar ya a elegirse pues a un presidente, ¿no? Un gobernante, que alguien gobierne. Y es así como en el año 1827 empieza otra época llamada la época republicana, correcto. Entonces, vamos a ver. Entre las características fundamentales, ya tal vez hablando de literatura, acá prácticamente hemos hablado todo lo que es de historia. Ya hablando de literatura vamos a decir que acá se va a plasmar lo que es como primera característica el descontento social. Había un descontento total. ¿Quién va a estar contento? Pues ni que usted fuera, ¿no? Que alguien le maltrate, que alguien le golpee, que alguien le castigue. No creo que va a estar contento, no creo que va a estar feliz, ¿no? Con la sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Al contrario, usted va a ir, va a denunciar, usted va a hacer un montón de cosas. Y cosa que en esta época pues no había eso de denunciar y esto que el otro, ¿no? Todos tenían que estar. Propaganda clandestina, ya decía yo, de que para llegar a la libertad se tuvo que empezar haciendo propagandas, ¿no? Con los panfletos. Hey, apoya, ¿me apoyas a esto? ¿Me apoyas a esta causa? ¿Puedes? ¿No puedes? ¿Puedes? ¿No puedes? Y así, ¿no? Pero tranquilo, que no se entere, ¿eh? Que no se entere el virrey. Si se entera el virrey, nos manda a fusilar a todos. Así que, sin que se entere el virrey, ¿me apoyas? Sí te apoyo. ¿Tú me apoyas? No, yo no quiero morir, no quiero apoyar ni a ti ni al otro. Y así. Patriotismo. Si queríamos la libertad,
es porque nosotros queríamos, amábamos a nuestra patria, a nuestra tierra, ¿verdad? El amor por nuestra patria, querer a nuestra patria. Y tal vez desechar y desterrar todo lo que no es nuestro y todo lo, quizás esta esclavitud, este maltrato, ¿verdad? Acabar ya suficiente con lo que ha pasado. Entonces acá era amar a nuestra patria, defender lo nuestro, ¿no? Dice, usan odas y panfletos, ya decíamos, odas, obviamente poemas pequeños, donde tal vez los escritores, inclusive Mariano Melgar, utilizaba para poder dirigirse a las personas que estos pues admiraban, ¿no? Porque una oda es admiración, alabanza hacia alguien, y eso es lo que hacían pues los escritores, ¿no? Admirarse de las personas, mira, qué bueno, que esto, que el otro, por el bien de nuestro país. Y los panfletos ya les expliqué que eran pues unas propagandas, ¿no? Influencia neoclásica, ya decíamos de que todos ellos tomaron como referencia a los franceses, porque los franceses también buscaron su libertad, ellos también trataron de ser libres, de hacer las cosas de la mejor manera, y es así como ellos pues empezaron a educar a su gente por medio de fábulas. Y lo mismo se hizo acá en nuestro país. La libertad. A todo esto lo que se buscaba era la libertad. El sentimiento. Así como le vino ese gran sentimiento a Tupac Amaru, ¿no? De decir, están maltratando a mis hermanos, están maltratando a mi gente, ¿no? Ese sentimiento de amor, ese sentimiento de solidaridad, ese sentimiento de apoyo, ¿no? Y por supuesto a este sentimiento le vamos a llamar el subjetivismo, de acá, el mundo interno, ¿no? Lo que yo siento, así como Mariano Melgar, él expresaba lo que él sentía, ¿no? Él expresaba todo su mundo interno hacia sus amadas. Vamos a ver acá, dice, representantes, José Baquijano y Carrillo, elogio al virrey Jáuregui. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán con su obra Carta a los españoles americanos. ¿Qué es lo que decía Juan Pablo Vizcarra Guzmán a estos españoles, a estos maltratadores? José Mariano de la Ribagüero con 28 causas. José Joaquín de Olmedo, Odas a la Victoria de Junín. Y por supuesto Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso. Mariano Melgar es de nacimiento arequipeño, él nació en la ciudad de Arequipa. Desde muy pequeño le gustaba ser justo, le gustaba la justicia, ¿no? A él le gustaba compartir y es más, él le gustó la literatura, le gustó las letras. Tal es así con decirles de que él tuvo varios apelativos, varios calificativos, como uno de ellos es pues el precursor del romanticismo. Él por eso pertenece a la etapa o a la época prerromántica. Ahí en su texto ustedes van a encontrar una etapa clásica, ¿no? Una etapa donde él empieza a tal vez tomar modelos de los neoclasicistas de Francia. Y la otra etapa es la etapa prerromántica, por sus escritos, ¿no? Por sus yarabíes, porque dice que el yarabíe él lo toma de los quechuas, no sé si ustedes se acuerdan de la literatura quechua que hemos hecho. Él toma el yarabíe como un modelo del araui. ¿Qué cosa era el araui, chicos? A ver si se acuerdan de la época de la literatura quechua. ¿Qué cosa era un araui? Un araui era un canto al amor no correspondido. Y es así como Mariano Melgar pues toma como modelo al araui y dice, el araui, pero no le voy a poner no le voy a poner araui porque después luego me van a decir que me he copiado. Entonces, a ver, ¿qué lo pongo? Eureka, ¿no? Dijo, yo le voy a poner yarabí, lo voy a poner yarabí, araui yarabí.
Así que por ahí cuando encuentran una pregunta en su texto o en un examen donde diga pues no de dónde proviene el yarabí, y ustedes tendrán que poner de la especie lírica quechua arahui, ¿no? Que es canto al amor no correspondido. Y, y dentro de estos, de sus yarabíes, pues Mariano Melgar escribe a sus dos grandes musas, ¿no? A sus dos grandes enamoradas que él tuvo, incluso con una de ellas estuvo a punto de casarse, pero no sé qué pasó, lo dejaron y es por eso que él se enroló a, ¿cómo se llama?, a la batalla de Pumacahua, ¿no? Una de sus musas era conocida como Melisa, ¿no? Una enamorada, la primera enamorada, Melisa, que su nombre verdadero era Manuela Paredes. Escúchame bien, ¿eh? Su primera enamorada, su primera musa inspiradora, ¿no? El que le inspiraba era Melisa, que su nombre verdadero era Manuela Paredes. Y la otra musa, segunda enamorada, era Silvia, acuérdate, Silvia, que su nombre era María Santos Corrales. María Santos Corrales era el nombre verdadero de Silvia, pero en sus poemas siempre iba dedicado a Melisa, iba dedicado a Silvia, o sea, sus yarabíes eran dedicados tanto para Melisa como para Silvia, correcto. ¿Quién era Melisa? Manuela Paredes. ¿Quién era Silvia? María Santos Corrales, ¿ya? Entonces, eso es, y por sus poemas, por sus escritos, por su sentimentalismo, vamos a llamarlo así, fue conocido como el precursor del romanticismo, ¿no? El que por ahí empezó el romanticismo con el precursor. El otro calificativo es pues el poeta de los yarabíes, ¿no? Y ya les acabo de comentar todo lo que es el yarabí. Y el otro calificativo pues es el poeta mártir, no lo vamos a llamar así. Entonces, vamos a llamarlo precursor del romanticismo, vamos a llamarlo el poeta de los yarabíes, vamos a llamarlo el poeta mártir. Tres calificativos de Mariano Melgar. Incluso hay un poema bien bonito, no sé si lo tengo por acá, chicos, a ver, vamos a ver, seguramente en su texto lo tiene, no sé por dónde está el texto. A ver, vamos a ver si por acá lo tengo, uno de sus poemas. Acá está, acá lo tengo. Seguramente en tu libro también está. A ver, dice por acá. Yarabíe. Todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstantemente me llegó a olvidar. Si así se trata, un afecto sincero, amor, amor no quiero. Ah, mira, ve. ¿Eso qué significa? Mira, si tú analizas, dice, todo mi afecto puse en una ingrata, y ella inconstantemente me llegó a olvidar. Si así se trata, un afecto sincero, amor, amor no quiero. ¿Ahí qué te está dando a entender o qué nos da a entender Mariano Melgar? Efectivamente esto pasó con Silvia, ¿ya? Ya con Silvia él estaba recontra enamorado, ¿no? No voy a decir así como quién. Entonces, Silvia, no sé qué pasó, la cosa que le rompió el corazón al pobre Mariano Melgar. Sí, le rompió el corazón. Primero le dijo, ya está bien, vamos a estar, esto que el otro, y ahí hasta un punto nos vamos a casar, y esto que el otro, y ahí de un momento a otro, Silvia se fue con otro hombre. Ah, chispas. Eso le rompió el corazón a Mariano Melgar. Y Mariano Melgar se quería morir, ¿no? Mariano Melgar empezó a llorar, empezó a sufrir, pero dijo, no, voy a ser fuerte. Pero le ganaba más su sentimiento. Y es por eso que escribe, pues, no, esto, ¿no? Y hay otro donde dice, acá dice, ¿no?
Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Mira que hay cazadores que con intento inicuo te pondrán en sus redes. ¿Ah? Vuelve palomita, dice, vuelve. O sea, él está pidiendo que Silvia regrese a su lado. ¿No? Pero Silvia pues ni bola le daba ya, pobre Mariano Melgar. Como que ya se olvidó de él. Y es por eso que Mariano Melgar se enrola al ejército de Mateo Pumacahua y dice pues, ya, si Silvia no está conmigo, ¿para qué más? Y le escribe, ¿no?, un poema donde dice, otro yarabí, donde dice, ¿no?, juramos yo ser suyo y ella mía, dice, yo cumplí y ella no se acordó más, mayor falsía, o sea, era falso lo que ella decía. Jamás hallar espero, amor, no quiero más amar. Mira, dijo, carambas, ya me pasó primero con Melissa y ahora con Silvia. No, ya no quiero amar, ya, suficiente con lo que me pasó. Entonces, por lo tanto, ¿qué hago? Ya, Mateo Pumacahua, ahí me apunto. Imagínate. Y se fue al ejército de Mateo Pumacahua. Y ahí nomás hubo la batalla, pues esto de la batalla de Humachiri, en Puno, y es ahí donde Mateo Pumacahua le dijo, ya, ¿qué? ¿Tú vas a luchar? Sí, ya, amárrate ya los pantalones. Imagínate, ¿no? Y es así donde, pues, en plena batalla, lo toman como prisionero, y al pobre Mariano Melgar lo fusilaron, así como escuchas, lo fusilaron. Bien, chicos, entonces, eso es en cuanto a la literatura de la época de la emancipación. Espero que me hayan entendido, ¿no? Y lo que vas a hacer es leer tu libro, desarrollar la parte de la tarea, la parte de los ejercicios, tomarle una fotografía y reenviármelo. Y esto en tu cuadernito, ¿ya? Para que quede un bonito recuerdo. Lo tomas fotito también y me lo envías para yo ponerte una nota. Porque por las puras no va a hacer ese trabajo, ¿verdad? Ese trabajo tan bonito que está. Así que chicos, que tengan un bonito día. Saludos por ahí y a seguir trabajando y a seguir yendo para adelante. Felicidades, permiso.